A continuación, nuestro modelo explicativo de la inflación en Chile para econometría financiera, con el increíble profesor Pablo Pincheira. ¡Comencemos! Bueno, como objetivo, o sea, lo primero que nos planteamos dentro de la investigación que realizamos al principio era de por qué queremos realizar este trabajo, por qué queremos enfocarnos en la inflación. En nuestro caso particular de Sudamérica, hemos podido ver que a lo largo de Chile hemos presentado dos periodos que que han tenido un impacto muy grande en nuestra economía. El primero fue alrededor del 1972 y el 1976, donde hubo una hiperinflación que alcanzó alrededor de un 313%. El otro fue a finales del siglo XXI, donde la inflación promedió alrededor de un 31%. Bueno, dentro de los estudios previos destacamos 6 principalmente, que son los que vamos a ocupar para poder desarrollar nuestro trabajo. El primer factor que vamos a ocupar es el del dólar observado, que de acuerdo al estudio de Carolina Barraez en el 2010 es una variable determinante de la inflación de los países. El segundo, ponemos foco en las variables de agregado monetario. El estudio número 4 ponemos foco en el IMASEC. Y el último paper, que es el que realizó nuestro profesor Pablo Pincheira, en conjunto con Andrés Gasso, que ellos consideraron inflaciones de países de la OECD y de América Latina como factores a considerar. Y por El estudio se encuentra basado en datos mensuales que van desde el año 2008 hasta junio del 2019. Estos 134 datos se basan principalmente en el IPC, IMASEC, el tipo de cambio y el agregado monetario. Estos datos fueron obtenidos de la base del Banco Central. Entre los datos se encuentra la variación del IPC estacionalizado, lo cual nos dio un promedio del 0,25%, una desviación del 0,35%, un mínimo de menos 0,9% y un máximo del 1,47%. En el caso del IMASEC, nos dio un promedio del 0,24%, una desviación del 0,94%, un mínimo del menos 23% y un máximo del 5,85%. En el caso del dólar, se puede ver una fuerte baja en el año 2008 debido a la crisis subprime que hubo. Y dados los datos que obtuvimos, nos dio un promedio del 0,33%, una desviación estándar del 2,72%, un mínimo del 7,23% y un máximo del 15,39%. En el caso del agregado monetario, el promedio es del 0,61%, la desviación es del 0,62%, el mínimo es de menos 1,02% y el máximo de 2,23%. Bueno, para desarrollar nuestro modelo escogimos 4 variables: el IMASEC, el primer rezago del IPC, el tipo de cambio y el índice M3, que corresponde a la agregación monetaria. Una vez corrida la regresión con errores estándares New y West, sorprendentemente nos dio que el IMASEC no era suficientemente significativo con un estadístico T de 1,72. Eliminada esta variable, se volvió a correr la regresión con errores estándar New y West sin IMASEC, y en esta ocasión nos dieron que las 3 variables que se agregaron al modelo eran significativas. El primer rezago del IPC nos dio un estadístico T de 3,28 con un p-value de 0,01, es decir que esta variable era significativa incluso a un nivel del 99,9%. El tipo de cambio nos dio un estadístico T de 5,06 y un valor P prácticamente de 0, siendo significativa casi el 100%. Y finalmente la agregación monetaria nos dio un estadístico T de menos 4,81%, también con un valor P de prácticamente 0, siendo significativa también al 100%. De acuerdo con otra medición de significancia del modelo, encontramos el test F. En nuestros resultados obtenidos encontramos que el test F a un nivel de 5% de significancia muestra que el modelo es completamente significativo y que las variables, a pesar de tener poca correlación entre ellas, siendo la más alta el IPC con su primer rezago, el tipo de cambio, encontramos que es un modelo que, a pesar de tener poca correlación entre las variables, es significativo al 100%. Bueno, el siguiente histograma muestra la distribución de los residuos del modelo. En este encontramos que el modelo presenta una distribución asimétrica con una pequeña cola hacia la derecha
Y por otra parte, podemos concluir que el modelo es significativo y representativo, ya que al ser una muestra de 134 datos, no obtenemos un false discovery en torno a la asimetría al revelar datos atípicos que generalmente podrían distorsionar la muestra al ser parte de una muestra con poca cantidad. Bueno, por último tenemos el gráfico de autocorrelación, donde a modo de conclusión podemos ver que el índice de correlación de cada residuo se mantiene dentro de la banda del intervalo de confianza, lo que muestra una pequeña tendencia al principio, en los primeros rezagos, que luego se ve quebrada. Y por último también se puede ver que al haber correlación entre los datos, no estamos ante presencia de variables aleatorias. Y podríamos suponer una falta de estacionalidad en el proceso al ver el primer índice muy alto y fuera de la banda del intervalo de confianza. En base a los resultados obtenidos anteriormente en nuestro modelo econométrico, procedimos a realizar un análisis de sensibilidad para ver si los resultados obtenidos eran sensibles a pequeñas modificaciones o no. En primer lugar, procedimos a dividir la muestra en dos y así realizar una regresión en cada uno. En la primera muestra, de 67 datos, obtuvimos que para las 4 variables el valor t sigue siendo significativo en la primera regresión. Por otro lado, para las variables del tipo de cambio y la agregación monetaria, vemos que el valor p es igual a 0 para ambas variables. Esto significa que un 100% de las veces el resultado va a ser significativo. En cambio, vemos que para nuestra segunda división de las observaciones, el valor t también sigue siendo significativo para todas las variables. Sin embargo, el valor p vemos que cambia para el tipo de cambio y la agregación monetaria, lo que representa que cerca del 99% de las veces el resultado va a ser significativo. Para la agregación monetaria el resultado es el mismo, ya que su valor p es igual a 0,01, lo que representa que el resultado será significativo un 99% de las veces. Nuestro estudio sugiere que el modelo que hemos propuesto es un buen punto de partida para explicar el comportamiento de la inflación observada en valores históricos medidos a través del IPC para Chile. Nuestros resultados sugieren que estas 3 variables son estadísticamente significativas, lo cual también solo avala nuestro resultado. Es importante señalar que en un inicio, antes de nosotros correr las regresiones, sí tuvimos que lidiar con el problema de estacionalidad. Es importante lidiar con este problema porque recordemos que es capaz de distorsionar los datos y llevar a resultados que no son congruentes. Por lo tanto, nosotros utilizamos la desestacionalización a partir del software X13 ARIMA. Muchas gracias.